Bien, Hechos capítulo 13, versículo 13 al 17. Leamos juntos, dice así la palabra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Vamos a ver. Padre amado, gracias nuevamente por este tiempo en su palabra. Pedimos, Señor, que nos pueda guiar como lo hicieron estos primeros cristianos, predicando con valentía, Señor, su palabra en un ambiente con oposición. Sin embargo, Señor, lo hicieron y muchas personas, Señor, creyeron. Ayúdanos, Padre, a confiar que su palabra tiene poder para transformar vidas, para cambiar el corazón de alguien que está perdido, que pueda volverse a Cristo. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ya el apóstol Pablo junto a Bernabé, y recordemos que iba con ellos Juan o Juan Marcos, es el primer grupo que sale como misioneros de la iglesia de Antioquía. Es la primera misión que ellos tuvieron en Chipre. Allí tuvieron rápidamente la oposición de un mago, un hombre llamado Elimas, porque un procónsul, es decir, una persona importante del gobierno romano, quería escuchar acerca de Jesús. Pero ustedes van a notar que siempre cuando usted quiera hablar de Jesús, alguien se va a oponer. De inmediatamente va a aparecer alguien que va a tratar de entorpecer el mensaje, alguien va a tratar de impedirle que usted hable. Por lo tanto, no se sorprenda. Cada vez que usted comparte el evangelio a alguien, siempre aparece alguien que va a tratar de oponerse. Y ahí es donde nosotros debemos confiar en el Señor, de que Él va a hacer su obra. Porque aquel procónsul, dice el versículo 12, ahí del capítulo 13, dice que creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así que, hermanos, la palabra del Señor siempre puede triunfar si nosotros simplemente predicamos con valentía a las personas para que conozcan del Señor. Y aquí va el apóstol Pablo nuevamente junto a Bernabé, pero aquí Juan Marcos se aparta de ellos, no se nos da mayores detalles de por qué. Siguen Pablo y Bernabé solos y pasan a un nuevo lugar llamado Antioquía de Pisidia. Dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Muy bien, queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar acá, los judíos se oponían a la predicación del evangelio y se oponían, por supuesto, al apóstol Pablo, porque recordemos que él había desertado de ser un fariseo. Él había desertado de su judaísmo como fe y ahora él se había convertido en cristiano. Y seguramente los de esta sinagoga quizás no lo conocían, quizás no sabían de él, o quizás sí, no lo sabemos. Pero notemos cómo el apóstol Pablo va a un lugar que estrictamente iba a ser peligroso para él. Porque si nosotros miramos en el capítulo 14, si da vuelta a la página, el capítulo 14, aquí de Hechos también, Hechos 14, a partir del versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo empieza a predicar también en este lugar llamado Listra, que es de donde va a aparecer este joven Timoteo, que más adelante lo va a acompañar. Y dice el texto, fíjense allí,
versículo 17, Pablo viene diciendo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere sacrificio. Entonces vinieron unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que, aparentemente, cuando Pablo llega acá a Antioquía, de Pisidia, a predicar, llega primero ¿dónde? A la sinagoga donde se juntaban los judíos. Y aparentemente este mismo grupo, que no le gustó lo que escucharon de Pablo, lo siguieron hasta allá, hasta Listra, y planificaron este apedreamiento. Atacaron a Pablo y, como ustedes saben, lo dejaron prácticamente muerto, lo arrastraron para afuera de la ciudad y lo dejaron como cadáver, ¿cierto?, tirado. Pero Pablo se levantó y volvió a entrar a la misma ciudad a predicar y animar a los hermanos. Así que notemos cómo Pablo predica donde sabe que hay peligro. Pero más allá del peligro, Pablo, ¿qué está viendo? Está viendo la necesidad de salvación que tienen esas personas. Entraron entonces a la sinagoga, versículo 15, y dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señales de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Habían más personas? Habían más personas. Pero ¿quién fue el primero que levantó la mano y dijo: yo quiero hablar? Fue Pablo. Es decir, nosotros podemos ver aquí que Pablo de inmediato aprovecha las oportunidades para poder hablar. No debemos dejar pasar las oportunidades. Si nos dan oportunidad y hay momento de hablar, ¿qué hay que hacer? Tomarla, hablar. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame a hablar y compartir el Evangelio. Lo primero que Pablo hace, levanta la mano y dijo: escúchenme, varones israelitas, y dice: y todos los que temen a Dios, oíd. Versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Mire, lo primero que Pablo hace, repasa todo el periodo patriarcal del pueblo de Israel. Toma desde los inicios hasta llegar a los tiempos en que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Es decir, el Evangelio tiene un sentido histórico, tiene un sentido real. Nosotros vemos que claramente sí, que tiene un origen desde la elección de Abraham, porque del linaje de Abraham va a venir el Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo toma todo el periodo patriarcal hasta llegar a la intromisión en la tierra prometida. Es decir, el Evangelio es algo real, es algo histórico. Se basa en hechos verdaderos y se basa en una promesa de Dios. Recordemos que lo primero que Dios le prometió al pueblo de Israel fue la tierra. Van a heredar la tierra. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates, todo ese es el territorio verdadero del pueblo de Israel. Por supuesto, hoy día está ocupado por otras naciones, ¿cierto? Egipto en parte, hacia el norte de Israel, ¿cierto? Jordania y otros países más. Pero todo ese territorio es el territorio bíblico de Israel. Y miren cómo ahora continúa, y ahora va a tomar el tiempo de los reyes. La dinastía de los reyes de Israel tomó casi 1000 años, desde Saúl hasta el último rey, cuando ocurrió el cautiverio babilónico. Fue una dinastía de casi 1000 años. Y miren cómo la aborda también el apóstol Pablo. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años.
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí en el versículo 20 está el periodo de los jueces, que es un periodo igual no menor. En ese tiempo el pueblo de Israel no tuvo reyes, solamente jueces como Sansón, por ejemplo, como Jefté y otros más. Ellos gobernaban en Israel, pero no tenían rey. Hasta que un día el pueblo de Israel dijo: oye, las demás naciones también tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Y ahí le pidieron a Dios que les permitiera tener un rey, pero no era la voluntad de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel fuera una teocracia nada más, que gobernara solo la palabra de Dios y tuvieran el sacerdocio y los jueces. Pero finalmente Dios permitió y el pueblo de Israel eligió un rey. ¿Pero por qué eligieron a Saúl? Porque Saúl era más alto y guapo, ¿cierto? Más que todos los demás, y por eso lo eligieron. Pero después Dios eligió un rey, y este fue David. ¿Qué tenía de diferente David? Era un varón, dice, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y hermanos amados, del linaje de Abraham y ahora del linaje de David, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, noten que es muy importante que cuando Pablo les predica a estos compatriotas judíos, considera el auditorio que tiene. Pablo sabe que para llegar a sus compatriotas judíos, él les tiene que hablar de esta manera. Les tiene que contextualizar, ¿cierto?, el mensaje y mostrarles que el Evangelio tiene un contexto histórico y que tiene que ver con su pueblo. Nosotros, queridos hermanos, cuando contamos también el Evangelio a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo quizás, nosotros podemos también adaptar el mensaje, ¿cierto?, de tal manera que con cosas conocidas por ellos puedan escuchar el mensaje y entenderlo bien. Para eso, ¿qué necesitamos? Pedirle al Señor sabiduría, ¿cierto?, y prudencia. Amén. Tocar el tema de tal manera, con sabiduría, de que el Evangelio pueda llegar al corazón de ellos y que no nos desviemos hacia otros temas. No sé si a veces a usted le pasa que a veces personas vienen y nos preguntan cosas, pero no nos preguntan directamente del Señor. A veces nos preguntan: oye, tú eres cristiano, sabes de la Biblia, mira, ¿qué piensas de esto? Y la persona a lo mejor no quiere hablar del Evangelio, no quiere hablar de un tema periférico de la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, te quiere hablar de la Torre de Babel. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Aprovechar, ¿cierto?, la oportunidad y guiar las cosas para hablar acerca del Señor. ¿Por qué ocurrió la Torre de Babel? Fue un castigo. Y quizás por ahí nosotros podemos guiar el tema y la conversación hacia el Evangelio de Cristo. Así que notemos dos principios hasta acá. El apóstol Pablo, ¿qué hace? Aprovecha la oportunidad, en primer lugar. Es el primero en levantar la mano cuando se da la oportunidad y habla. En segundo lugar, Pablo adapta el mensaje al grupo con el que está hablando. Si le estoy hablando a niños, bueno, tratamos de hablar a niños, a jóvenes, adultos, a personas mayores, etc. Sigue hablando el apóstol Pablo, fíjense, versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Notan, queridos hermanos, que nos sirve a nosotros también como un modelo para cuando nosotros testificamos a otras personas? Siempre la Biblia apunta a Cristo. No importa si estamos hablando de los tiempos patriarcales, del tiempo en que José estuvo en Egipto, Pablo de ahí guía todo hacia Cristo. No importa si estamos hablando del periodo de los jueces, podemos guiar todo también hacia Cristo. Piense usted que el libro de Ruth, por ejemplo, está en ese periodo, en el periodo de los jueces, y podemos guiar las cosas hacia allá. Luego habla del tiempo de los reyes, hablando del rey David,
Y ahora habla de Juan el Bautista. Y todo lo encamina, fíjense, a Cristo. Es decir, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Siempre el tema principal de la Biblia va a ser Cristo. No importa el libro de la Biblia, no importa la sección de la Biblia que estemos viendo. Fíjese, toda sección de la Biblia apunta hacia Cristo, apunta hacia el Mesías. Sigue diciendo el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Esto es algo que seguramente a los judíos les cayó muy bien, porque claro, los romanos, Poncio Pilato y los demás que participaron en la condena de Jesús a la crucifixión, no tenían la menor idea de que ellos estaban cumpliendo las profecías al aplicarle pena de muerte a Jesús. Pilato seguramente ni supo que él participó en cumplir las profecías mesiánicas. Para él fue un condenado más, pero él estaba cumpliendo las profecías bíblicas. Por lo tanto, noten cómo Pablo ocupa bien las escrituras para llegar al público al que le está hablando. Para los judíos era muy importante el cumplimiento de los tiempos, de que las profecías se cumplieran. Por lo tanto, Pablo aquí también está satisfaciendo en los judíos a los cuales les está hablando el deseo que ellos tenían de ver cumplidas las profecías mesiánicas. Porque, hermanos, ¿qué pasó cuando Jesús fue ascendido al cielo y aparecieron estos dos ángeles? Antes, lo primero que le preguntaron los apóstoles a Jesús fue: Jesús, ¿vas a restaurar el reino? Es lo primero que le preguntan. Porque los judíos están interesados en que las profecías y las promesas de Dios para el pueblo de Israel se cumplan. Hoy día probablemente muchas personas se acercan a usted y le preguntan: oye, tú eres cristiano, ¿qué opinas de todo lo que está pasando con Israel? ¿Le pasa, no? La guerra en Medio Oriente, que está Israel. Le han preguntado quizás sobre los judíos que tienen todo preparado para construir el templo. Esas son oportunidades en que nosotros lo podemos tomar para guiar la conversación hacia Cristo y hablarles de la salvación. Dice el versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Queridos hermanos, aquí es donde nosotros debemos aprender de Pablo lo siguiente. Un tercer principio que podemos tomar de esta exposición que hace Pablo del Evangelio. En tercer lugar, tenemos que introducir el elemento nuevo a la conversación. Si nosotros solamente nos dedicamos a responderle preguntas a personas que nos hacen consultas a veces de la Biblia o de nuestra fe, o estamos conversando acerca de algo espiritual y solamente nos dedicamos a responder lo que nos dicen, perdemos la oportunidad. Tenemos que introducir un elemento nuevo, algo que ellos no saben y que nos pueden conducir a hablarles del Señor. Los judíos no tenían en cuenta el concepto de la resurrección. Ellos no sabían acerca de la resurrección del Mesías. Cuando ellos estudiaban el Antiguo Testamento, ellos simplemente pensaban, y de hecho hasta el día de hoy lo piensan, que el Mesías es solamente una persona que va a traer la paz, nada más. Ellos piensan, porque ustedes saben que los judíos no aceptaron a Cristo, ellos piensan que Jesús fue un falso profeta nada más. Amén. Por lo tanto, ellos están esperando que aparezca el Mesías y el Mesías solamente va a traer la paz. Es una especie de líder político que va a lograr que todos los países que hoy día son enemigos de Israel se hagan amigos, se logre la paz. Eso es lo único que ellos esperan del Mesías. Pero este concepto de un Mesías que muere y resucita, para ellos es totalmente nuevo. Por lo tanto, aquí Pablo aprovecha el momento y les dice, miren, este Jesús del cual yo les quiero hablar es el Mesías y murió y resucitó. Esto es nuevo para ellos. Y nosotros debemos compartirlo con fe, de tal manera creyendo de que el Señor va a usar esa palabra para llegar al corazón de esa persona que necesita a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que predicar con fe, no con pesimismo. Yo a veces me toca mucho hablar con personas que comparten el Evangelio, pero con pesimismo. No creen que va a hacer efecto.
comparten del Evangelio a veces por cumplir. Andan con un folletito, lo sacan y lo entregan, pero sin fe. Dicen, ya, mira, veamos si resulta, toma, te comparto esto. Hermanos, aquí Pablo estaba arriesgando su vida. De hecho, él no lo sabía, pero estos judíos a los cuales él les está hablando, más adelante van a conspirar para el apedreamiento que él sufre en Listra. Por lo tanto, ¿Pablo está predicando con valentía y con fe? Sí, está haciéndolo con fe. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aquí él metió el elemento nuevo, el elemento de la resurrección de los muertos. La resurrección en el judaísmo aparece muy pocas veces. Aparece en Job cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Ahí está el elemento de la resurrección en el judaísmo. Pero también está en Abraham. Ellos pensaban, y esto lo sabemos por el comentario incluso de la epístola a los hebreos, que cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac con el cuchillo ahí en el monte Moriah, ¿cierto? Abraham tenía tanta fe que él pensaba que si moría su hijo, Dios lo iba a resucitar. Y el otro elemento de la resurrección lo encontramos también cuando uno de los profetas resucitó al hijo de una viuda, ¿recuerdan? Y finalmente el profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos. Ahí está el elemento también de la resurrección. Pero el elemento de un Mesías que muere y resucita, eso no estaba en la mente de ellos. Ellos no lo habían interpretado así. Por lo tanto, fue un hecho histórico que nosotros tenemos que explicar y predicar. Claro, para nosotros ya es conocido, es famoso el tema de la resurrección de Cristo. Celebramos la Pascua, ¿cierto? La semana de la Pascua y todo eso. Pero para ellos, como judíos, no era algo normal. Entonces, Pablo se los tiene que explicar. Dice versículo 31. Y él, Jesús resucitado, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se fijan? El elemento nuevo. ¿Cómo han interpretado siempre los judíos el Salmo 2? De una manera. Pero mire cómo lo cita Pablo. Y lo cita así, el Salmo 2 dice. Es un versículo que usted lo puede ahí seguir. Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Exactamente la cita es Salmo 2:7. Y ahí usted puede ver que Pablo les da el elemento nuevo. Les dice, oigan, el Salmo 2, que nosotros hemos leído tantas veces, ¿saben de quién habla? Habla del Mesías. Y ese Mesías ya vino, se llama Jesús. Murió y resucitó por nuestros pecados. En él tienen que creer. Ellos lo interpretaban de otra manera. Pero ahora le da un nuevo sentido, un cumplimiento con la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora más, va a citarle ahora el Salmo 16. Mire, sigamos leyendo, versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué salmo está citando ahí? Salmo 16, versículo 10. Siempre los judíos habían interpretado que este era David, que estaba orando a Dios, pidiéndole al Señor que lo protegiera de la muerte. Pero miren ahora el sentido total de cumplimiento que tiene el Salmo 16. Cuando David lo escribió, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al Mesías, a Jesús. De hecho, miren, no lo perdamos, retrocedamos a Hechos capítulo 3, un poquito más atrás, y miremos que el apóstol Pedro también lo cita en su predicación. Capítulo
Perdón, capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos. Miren, el apóstol Pedro ahora, en su primera predicación, donde se convirtió mucha gente, fíjense cómo cita también el Salmo 16, versículo 25. Era 2:25. Hechos 2:25. Dice, Pedro hablando, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, y viéndolo antes, habló de ¿qué? ¿Qué dice? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, ¿se fijan que el Salmo 16 hasta aquí lo interpretaban de esa manera? Pero Pedro ya en ese primer sermón lo cita y dice, habla de la resurrección del Mesías. Y ahora Pablo, predicando en otras latitudes, a otros judíos en otra región, en una sinagoga, les cita el mismo Salmo y les dicen, miren, está hablando del Mesías, de Jesús. Este Salmo es una profecía de que el Mesías moriría, pero resucitaría para dar salvación y vida eterna a todos los que crean en él. Volvamos al capítulo 13, versículo 36. 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Muy hermoso, ¿no? Lo que Pablo está haciendo. Aquí Pablo está practicando, digamos, lo que va a hacer después su epístola a los romanos. Porque introduce el elemento nuevo. Les dice, miren, ustedes los judíos, y yo también soy judío, les dice Pablo. ¿Cómo tratábamos de salvarnos nosotros? Cumpliendo la ley, ¿cierto? Guardando la ley, guardando la religión, siendo estrictos. Pero yo aprendí algo nuevo, les está diciendo Pablo acá. Les dice, miren, nadie se va a justificar por cumplir la ley de Moisés. No se puede. Porque la ley no te salva. La ley, ¿qué hace? Solamente nos muestra que somos pecadores. Cuando nosotros vemos las leyes, ¿cierto? La ley del tránsito, ¿cierto? Y todas las leyes. ¿Para qué están las leyes? Para que las cumplamos, porque si no las cumplimos, viene la ley, ¿cierto? Y nos castiga. Entonces la ley nos salva. La ley es un elemento que está ahí para mostrarnos que nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo, y la ley nos dice, yo te voy a sancionar. Por lo tanto, confiar en la ley para salvarme está mal. Si yo me quiero salvar, necesito un salvador. Si yo soy pecador, necesito que alguien me salve y me limpie. Por eso Pablo dice, en él hay perdón de pecados y justificación. ¿Para quién? Para el que cree, porque la salvación es por fe. ¿Se fijan cómo magistralmente Pablo introduce, en tercer lugar, el elemento nuevo? Los judíos toda la vida habían pensado, yo me salvo por mis obras. Yo me salvo por cumplir la ley. Soy estricto, soy un buen cumplidor de los mandamientos. Pablo dice acá, eso no te sirve. La salvación es solo por fe. Si Dios es santo y nosotros somos pecadores, necesitamos ser justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado no culpable. Porque nosotros no somos inocentes, nosotros somos culpables. Por lo tanto, ¿cómo somos salvos nosotros? Por la justificación.
Yo soy salvo porque fui declarado no culpable. Porque somos culpables. Amén. Lo que pasa es que Dios tomó la culpa y ¿dónde la puso? En su Hijo, en la crucifixión. Y cuando Jesús murió, pagó los pecados. Amén. Así que ¿cómo somos salvos nosotros? Justificados por la fe. Justificados por la fe. Esto es nuevo para ellos. ¿Se fijan? Ellos nunca lo habían entendido así. Para ellos la salvación era por obras, era por esfuerzo humano. No, no se puede. Solamente por gracia, por medio de la fe. Y miremos cómo remata el mensaje. Terminamos con esto, versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Queridos hermanos, hoy día hay una corriente que dice, no llames a la conversión, no le prediquen el evangelio y llamen a la decisión. No le pidan a las personas que reciban a Cristo, que se conviertan. ¿No? Hay una corriente así hoy día. Dicen, la gente se va a convertir sola, no hay que ni siquiera predicar. Hay una corriente así en el día de hoy. Pero aquí, ¿qué nosotros podemos ver? Vemos que Pablo llama al arrepentimiento. Amén. Pablo hace el desafío, reta a la congregación y les dice, vengan a Cristo y crean. Antiguamente se hacía, ¿cierto? Pasen adelante. O sea, le decía a la gente, póngase de pie si usted creyó, o levante su mano. Hoy día hay una corriente que dice que no, que eso no es bíblico, que no es correcto. Que no hay que llamar a la conversión, que la gente se va a convertir sola. Y en cierto sentido es verdad. La obra la va a hacer el Señor. Pero noten que siempre que se predica el evangelio acá, hay un llamado a la gente. Ya sea que se ponga de pie, levante la mano. Si bien eso no te hace salvo, el hacer un gesto o un movimiento, pero sí vemos que Pablo acá hace un llamado, hace un desafío. Le dice a los pecadores, vengan a Cristo y crean en Él. No lo deja en suspenso. Si somos pescadores de hombres, como Jesús le propuso a Pedro y a Juan, ¿qué hacen los pescadores? ¿Miran el agua nomás? ¿Piensan que los pescados solo van a saltar del agua a la red? ¿Qué hace el pescador? Tira la red. Tira la red. Y los peces sí, vienen a la red y usted saca la red después llena de peces. Por lo tanto, queridos hermanos, no creamos en estas nuevas tendencias que hay hoy día, donde se dice que la gente va a llegar sola a la iglesia, ¿no? Es cierto, puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero ¿cuál es nuestra labor? Ir y predicar. Ir y predicar. Aquí nosotros vemos que Pablo tiró la red, terminó el mensaje y no lo dejó ahí, sino que sacó la red y la lanzó. Y mire cuál fue la respuesta. Y usó nuevamente la escritura, porque aquí citó un versículo de Habacuc, del profeta Habacuc, usted lo puede buscar después, es Habacuc 1:5. Lo cita textual, dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Él usa ese versículo, Habacuc 1:5, para decirle a las personas, miren, ustedes tienen dos opciones. Desprecian mi mensaje, listo, está bien, no pasa nada. O crean en él. Siempre que nosotros predicamos el evangelio, puede ser que la persona nos desprecie el mensaje, no lo quiera, o puede ser que sí lo acepte. Pero hermanos, nosotros tenemos que tirar la red. No hay que dejar el mensaje en suspenso. Eso no quita que el Señor puede igual hacer la obra. Lo hagamos bien, mal, pero vemos aquí que Pablo, citando la Escritura, citando Habacuc 1:5, llama a la gente a venir. En otras palabras, les dice, ponte de pie, o les dice, levanta tu mano, o pasa aquí al frente, ¿no? Como se hacía antes en las campañas evangelísticas. No está mal hacer eso. Tampoco hay que confiar tanto en que eso significa que la persona automáticamente es salva. Tiene que ocurrir en su corazón, eso lo puede hacer Dios.
Pero notamos cómo Pablo llama a la decisión. Despedida, versículo 43 y final, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Queridos hermanos, hemos visto en esta tarde 3 principios muy sencillos en la predicación de Pablo. Notamos que en primer lugar, ¿qué hizo Pablo? Aprovechó la oportunidad. Dijeron, ¿alguien quiere hablar? Y Pablo, de los primeros, levantó la mano y dijo, yo voy a hablar. Y predicó el evangelio. ¿Cómo lo hizo? Se adaptó a los que estaban presentes. Adáptese si son niños, adáptese si son jóvenes, si son mujeres, si son hombres, compañeros de trabajo. Adáptese. El Señor te va a guiar. Amén. Confía en eso. Y habla con fe y con valentía. Y finalmente, introduce el elemento nuevo, lo que ellos no saben. Sabe que la gente, hay muchas cosas que no sabe. Sí. No sabe que van rumbo al infierno. Sí. Piensan que van muy bien. Sí. No saben que van rumbo al infierno. Amén. No saben que están confiando en una falsa religión. Amén. No saben que quizás ellos mismos creen en sus buenas obras, que son buenos y que eso los salva. Amén. Ellos no saben que ese es un error. Entonces, introdúzcale el elemento nuevo. Y finalmente, desafíelos a creer en Cristo. Amén. Vamos a ver. Padre amado, gracias por su palabra en esta tarde y pedimos, Señor, que nos ayude a ser valientes en la predicación. Ayúdanos, Padre, a proclamar a Cristo en todas las oportunidades que tengamos. Y pedimos, Señor, que usted pueda transformar las vidas y traer almas, Señor, a sus pies. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.